Bendiciones con todos. Tema 42 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos trabajando en la primera epístola a los Corintios y hoy vamos a hablar con el tema cada uno examínese a sí mismo. Y no se olvide de suscribirse. Es importante para que le lleguen los otros videos que por gracia de Dios hemos estado grabando. Vamos a leer primero a los Corintios, capítulo 11, versículo del 27 al 34. Ponga el asunto lo que dice. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaros unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. El apóstol Pablo concluye este capítulo y el tema de la cena del Señor con estos versículos donde se nos exhorta a examinarnos a nosotros mismos antes de participar de los elementos de la cena del Señor. Ya hemos visto que, junto con el bautismo, la cena del Señor es una ordenanza sagrada que el mismo Jesús instituyó para que su iglesia lo practicase con el fin de recordar sus padecimientos hasta el día en que Él regrese. Sin embargo, esta celebración es santa y requiere que aquellos que la participen estén también en santidad. Y por tal razón el apóstol advierte de las consecuencias de tomar la cena del Señor de manera indigna. La advertencia a no tomar la cena del Señor indignamente. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Después de haber explicado el significado de la cena del Señor, el apóstol Pablo les advierte a los cristianos que al momento de participar de ella deben tener el cuidado de no hacerlo de manera indignamente, ya que de lo contrario será culpable de menospreciar el sacrificio de Cristo. Porque dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. La palabra indigno hace referencia a ser irreverente o particular de un evento solemne y santo de forma inapropiada. Es decir, estando en pecados ocultos o rebelión, intentar participar de un evento de comunión con un Dios santo. La idea de estar en completa santidad para acercarse a Dios no es exclusiva del Antiguo Testamento, sino es un requisito indispensable de todos los tiempos. Por ejemplo, cuando Dios instituyó las leyes levíticas en cuanto a los sacerdotes, demandó que estos fueran purificados adecuadamente, porque se acercarían a un Dios santo. Dice Levíticos capítulo 21, versículo 6, «Santo serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos». En el tiempo de la ley se pagaba con la vida el acercarse impuramente delante de Dios. Le pasó a Nadab y Abiú, quienes murieron por ofrecer fuego extraño a Dios. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuegos, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Así dice Levíticos capítulo 10, versículos 1 y 2. En otra ocasión muchos israelitas murieron
como consecuencia de haber visto el arca del pacto sin haberse consagrado previamente. Primera de Samuel capítulo 6, versículos 19 al 20 dice: Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová, e hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semen: ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? También Usa, quien no era un levita consagrado, murió por tocar el arca del pacto cuando éste caía. Primera de Crónicas capítulo 13, versículos 9 al 10 dice: Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaron, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Ahora, en esta época, tal vez Dios ya no mata inmediatamente a aquellos que se acercan impúdicamente. Sin embargo, eso no quita el mandato de santificarse delante del Señor. Dice Hebreos 12:14: Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Muchos creen que Dios ha cambiado su opinión en cuanto a vivir en temor y temblor delante de la presencia, y abusan de la gracia confiados en que la salvación es sin obras. Pero lo cierto es que sus demandas de santidad no han cambiado. Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Por tanto, como creyentes, no solo no debemos tomar la cena del Señor indignamente, sino toda nuestra vida debe ser libre de pecados ocultos, y por ello el apóstol Pedro nos exhorta a vivir santa y piadosamente. Leamos 1 Pedro capítulo 1, versículos del 13 al 19. Póngale atención. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. En estos versículos, el apóstol Pedro nos da 3 razones por las cuales debemos vivir santos delante de nuestro Señor. Y la primera es porque Él es santo. En sí somos sus hijos. Como nuestro Padre Celestial es santo, nosotros debemos serlo también. En segundo lugar, Pedro dice que debemos vivir santa y piadosamente porque todos daremos cuenta con Dios. Y si vivimos en pecado, un día seremos castigados por nuestras iniquidades. En tercer lugar, debemos ser santos porque el precio de nuestra salvación y santificación es la sangre de Cristo Jesús, de tal forma que si pecamos deliberadamente, estamos pisoteando la misma sangre del Cordero de Dios. Leamos lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos del 26 al 31. Póngale atención. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios
y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Como cristianos debemos vivir en santidad delante de Dios y no abusar de la gracia, llevando una doble vida y ocultando pecados que ya al final todos comparecemos delante del Santo de los Santos. Y por ello también el apóstol Pablo les dice a los corintios y a todos nosotros que participamos de un nuevo evento tan solemne y santo como la Santa Cena, donde recordamos el sacrificio de Cristo. Debemos purificarnos y no participar de esta comunión si estamos en pecado. Cada quien examínese a sí mismo, le dice el apóstol Pablo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Por todo lo que hemos hablado anteriormente, el apóstol Pablo dice a sus lectores que cada uno se pruebe a sí mismo antes de participar de la cena del Señor. El término que la Reina Valera del 60 traduce como pruébese proviene del griego dokimazo, la cual sugiere la acción de evaluarse o examinarse a sí mismo con el fin de encontrarse en paz y en comunión con Dios. La idea de examinarse a sí mismo con el fin de no encontrar pecados en nuestra vida no debe ser una práctica exclusiva de la Cena del Señor, sino que todos los días de nuestra vida debemos evaluar nuestros caminos con el fin de permanecer íntegros delante del Señor. Dice el Salmo capítulo 139, versículos 23 y 24: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino eterno. Definitivamente la Cena del Señor es un evento muy santo, ya que allí se recuerdan los padecimientos de Cristo, y por ello nadie puede tomarla indignamente, ya que eso es un verdadero sacrilegio que trae el juicio de Dios. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Antes de tomar la cena del Señor, debemos evaluar nuestra vida, estar en completa obediencia a Dios, ser bautizados y libres de todo pecado. De lo contrario, debemos pedirle perdón a Jesús y permitir que su sangre nos santifique para poder así comer del pan y beber el vino. Una recomendación final. Dice el apóstol: así que, hermanos míos, cuando os reuní a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. El apóstol Pablo cierra el tema recomendándoles a los corintios de no abusar de la cena del Señor. La diferencia entre la cena del Señor y la fiesta llamada Ágapes era grande. Esta última era con el fin de comer y compartir con los demás hasta que todos estuvieran saciados, pero la cena del Señor no tiene ese fin. Más bien, el pan y el vino que se dan son solo una pequeña porción simbólica con el fin de recordar los padecimientos de Cristo y agradecerle lo que ha hecho por nosotros al otorgarnos esta gran salvación. Por eso les dice que cuando se reúnan para celebrar deben esperar a que todos estén presentes, tanto ricos como pobres. Y si alguien tiene hambre, que coma en su casa, porque la cena del Señor no es un banquete para saciarse, y así no se estarán condenando por su actitud irreverente. Las demás cosas que tiene que arreglar las espera poner en orden cuando los visitara nuevamente, dice el apóstol Pablo. Al final, todos nosotros podemos aprender la importancia de vivir en santidad, ya que nadie puede acercarse a nuestro Dios siendo inmundo. Y si participamos de la cena del Señor, antes debemos examinarnos
con el fin de asegurarnos de que estemos en comunión con Él. Y si no es así, y nuestras maldades no son graves, podemos pedirle perdón con la plena disposición de abandonar nuestros pecados y así participar de este santo y solemne evento que recuerda y anuncia los padecimientos de Cristo hasta su regreso. ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? ¿Sí? Participar de la cena del Señor, pero en santidad. No hay que burlarse de ello, porque la obra que hizo Cristo es la más grande, la que nos regala la salvación, la vida eterna. Y nadie más puede hacer eso. Entonces recordemos, comamos con alegría el pan y el vino, sabiendo las obras que Cristo hizo para nosotros y su segunda venida para llevarnos a su reino. Y todo esto debemos hacerlo en santidad. Ahora usted que está escuchando la palabra dice, yo quiero ser parte de ese reino que va a participar en la cena del Señor en la eternidad. Es un excelente deseo y se cumple reconociendo a Jesucristo como su Señor y Salvador. Nosotros aquí le presentamos la oración para aceptar a Jesucristo. Le llamamos la oración de fe. Usted puede hacerlo con sus propias palabras, pero es una ayuda, es una guía para que usted se encamine a los caminos del Señor. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Es un paso fundamental que usted ha dado en su vida. Ahora, para sostenerse en Cristo, venga a meditar todos los días en la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios, instrúyase. Deje que el Espíritu Santo le dé sabiduría e inteligencia para entenderla. Busque ponerla en práctica, obedecerla. Y una vez que la ha puesto en práctica en su vida, que ella ha producido cambios, predíquela a otros. Otros necesitan conocer estas maravillosas verdades. Cántele alabanza al Señor porque Él es digno de toda alabanza. Converse con Él a través de la oración. Él le va a escuchar sin ningún intermediario y le va a responder. Sí, Padre Santo, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Y venga a la iglesia. Venga, traiga a sus invitados que acá juntos seguiremos aprendiendo la palabra de Dios. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que nos regalas. Palabra que cada día nos sacia el alma, Señor. Y es así de maravillosa tu palabra. Por eso te damos gracias a ti, Señor, por esa palabra que convierte el alma. Y esta tu palabra que va a ser enviada a través de las redes sociales, Señor, que cumpla su propósito, que no vuelva vacía, Señor. Que haya una cosecha de hijos e hijas para tu reino, mi Dios. Oh, Señor, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu gran amor, por tu gran misericordia, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros que necesitan saber estas maravillosas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.